En ya 46 años después de establecido el Día Internacional de la Mujer, el colectivo feminista aún debe luchar para defender sus derechos conquistados y afrontar la denominada cultura de la cancelación, que no solo las menosprecia, sino que refuerza el sistema patriarcal del cual son víctimas. Para ampliar este tema tenemos en el estudio a nuestro compañero Alejandro Díaz Bonet con su sección En Detalle. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Carlos, y buenas noches para toda nuestra audiencia. Desde que se profundizó la lucha feminista en el mundo occidental, durante la década de los 60, las mujeres se han enfrentado a numerosos obstáculos impuestos por la sociedad patriarcal. Un sistema reforzado gracias a políticos conservadores, líderes religiosos y también a los medios de comunicación y las redes sociales. En estos últimos es donde se desprestigian y ridiculizan a las feministas y estigmatizan sus justas reivindicaciones. En pleno siglo XXI, la lucha feminista por la igualdad de los derechos sociales y civiles continúa siendo cancelada y atacada por el esquema de patriarcado que se niega a desaparecer. Vamos a hacer una cosa. Yo no voy a hablar, yo como soy, Mili, como yo soy hombre, no voy a hablar más de feminismo con vos. Ahora, vos no me hablés más de patriarcado hasta que te crezca una pija como te dije la vez pasada. Chao, Mili, no me hablés más de patriarcado, sos mujer. Y paradójicamente, por mujeres que dicen serlo de manera irónica, reforzando el argumento conservador machista. Tienen la suerte de que soy una mujer sensata, una diputada de Vox, y por eso no voy a hacer nada. Pero si yo fuera otro tipo de mujer, por esa mirada, les podría denunciar por acoso y podría denunciar incluso por violación, y habría que creerme porque soy mujer, porque yo lo valgo. Una burla a un movimiento gigantesco y sus legítimas demandas con el objetivo de quebrar su visibilidad por estas cancelaciones y enfocarse en un grupo minoritario de feminismo anarquista. Hola amiga, soy feminista y mujer. Si eres hombre a mi grupo no puedes pertenecer. Los hombres solo pueden ser aliados de mi movimiento. La crítica a la cultura de la cancelación, que históricamente no viene también desde estos activismos y ahora ha sido reapropiada ¿no? muy estratégicamente por sectores también conservadores que justamente lo usan en un sentido que más bien es cancelar también los diálogos o poder seguir diciendo cosas sexistas y racistas y criticar, digamos, a los que cancelan y no hacerse cargo de la violencia. Más bien acá, a lo que voy entonces, que acá lo que se quiere es que la violencia acabe. Sin embargo, pese a los intentos de cancelación del feminismo, las cifras están ahí y esas no se pueden cancelar. En el mundo, al menos 1 de cada 3 mujeres se ve afectada por algún tipo de violencia de género. Y cada 11 minutos, una mujer o niña muere asesinada por un familiar. Entre 10 y 11 mujeres son asesinadas cada día en México, de acuerdo con la ONU. La violencia extrema contra las mujeres es el femicidio. En América Latina y el Caribe se encuentran 14 de los 25 países con el mayor número de femicidios en el mundo. Y lo peor de esta situación es que la cultura de la cancelación no se limita únicamente a la banalización realizada por supuestos influencers o políticos, sino que traspasa hasta lo judicial. Porque, aunque existan muchos avances sobre los derechos de las mujeres al trabajo, la salud y educación, hay un factor cultural y patriarcal que refuerza la violencia de género y los antivalores para condenar el feminismo. Aunque yo y las otras chicas que vivieron estas agresiones dimos todas las pruebas que podíamos dar y realizamos todos los peritajes y todo lo que nos pedían penalmente, no hubo ninguna sentencia para este agresor. Y también criterios legales que no les da prioridad a las denuncias de la violencia sexual. A veces no se declara porque hay otros delitos conexos a la violencia sexual, el desplazamiento forzado, el delito de secuestro, el delito de tortura, y estos tienen mayor estatuto, digamos, en el orden legislativo, y la violencia sexual queda completamente invisible. Una realidad que la cultura de la cancelación ha logrado invisibilizar, haciendo que aumenten los casos de violencia de género y que también las mujeres no se atrevan a denunciar a sus acosadores por miedo a ser ridiculizadas, así como ya es frecuente en redes sociales la glorificación a estos impresentables machistas. ¡Ahora a casa que hay que hacer la cena!
La lucha del feminismo por la igualdad de derechos y también contra la cancelación no es algo nuevo. Simplemente se ha modernizado con las tecnologías. De hecho, los registros más antiguos donde aparece una mujer criticando la desigualdad datan desde el siglo XIII. Pero, ¿qué es exactamente la lucha feminista? Para saberlo, debemos ver la historia y cómo se formó el movimiento. La primera ola feminista formó parte de los procesos revolucionarios en Europa, como la Revolución Liberal o Industrial, que vio cómo a pesar de su participación en las protestas, fueron excluidas de los logros alcanzados, que incluían el acceso a la participación política, a la educación, al trabajo y a la propiedad. Posteriormente, luego de varias publicaciones de manifiestos, discursos y mujeres condenadas a muerte, el movimiento consiguió el derecho al voto en los distintos países del mundo entre 1918 y 1955, hace apenas 70 años, siendo el primer gran paso colectivo feminista para la reivindicación del género. Si pensamos en las sufragistas que lograron el voto, pues en cada país siempre hay como una figura o dos, ¿no? Pero en realidad eran ligas de mujeres, eso, incluso saliendo a quemar y a hacer unas locuras tremendas, ¿no? En 1902 o lo que sea. Y eso, no son las historias de individuos, sin embargo, la forma de contar historias que tiene que ver con el capitalismo tardío y con ciertas formas occidentales de contar las historias, se enfocan en individuos. Y bueno, está padre saber que tal mujer o tal otra mujer hicieron estas cosas, pero nunca las hicieron solas ni aisladas. Con la aparición de la pastilla anticonceptiva en 1960, durante las décadas posteriores se vivió el fenómeno de la segunda ola feminista en Occidente. En este periodo surgieron dos movimientos de gran importancia en Estados Unidos y Europa y que sentaron las bases para los movimientos posteriores. Por un lado, el feminismo liberal, cuyo núcleo era la Organización Mundial de Mujeres, la cual definía su situación como una desigualdad, no opresión. Y trabajaban por la inclusión de las mujeres en la esfera pública y el mercado laboral estadounidense. Y por el otro lado, el feminismo radical, que incluyeron en el debate de las desigualdades el rol de la mujer dentro de las familias, como hijas, madres y esposas, y el derecho al aborto, que en plena Guerra Fría era un derecho consagrado en los países del bloque comunista. Esta segunda ola consiguió tres grandes aportes en Norteamérica: masificar las protestas públicas, el desarrollo de los grupos de autoconciencia y la creación de instituciones y centros de apoyos específicos para mujeres. Este movimiento inspiró a que se visibilizaran los colectivos feministas en Latinoamérica, África y Europa. Desde finales de los 90 hasta la actualidad, se llevó a cabo la tercera ola del feminismo, también llamada como el feminismo de las diferencias, porque reconoció la diversidad de las mujeres en el mundo por su sexualidad y condición social. Las necesidades y urgencias de las mujeres árabes o latinoamericanas no correspondían con la agenda de lucha europea o norteamericana, y por lo tanto surgió la necesidad de plantear una lucha que abarque las necesidades de los diferentes grupos femeninos y el auge de la expresión sororidad, que deriva en la hermandad entre mujeres. Para ello surgieron diferentes sociedades feministas que se pueden diferenciar entre el feminismo institucional, el ciberfeminismo, la sexodiversidad, el ecofeminismo, los feminismos latinoamericanos, afrodescendientes y árabes y el feminismo académico. Llega la tercera ola del feminismo. Y esto es complejo y esto es interesante porque dicen, bueno, ¿qué es lo que quieren las mujeres? ¿Qué piden? Ya pueden votar, ya pueden ser votadas, ya pueden educarse, más o menos tienen algo de derechos, trabajan y les pagan, no lo mismo que los hombres, ni siquiera hoy, pero ya les pagan. ¿Qué es lo que quieren? Entonces ya lo tienen todo. ¿Qué es lo que piden las mujeres en la tercera ola del feminismo? Bueno, dicen algo grandioso y terrible. Dicen, pese a las conquistas que son enormes y que en efecto son conquistas, sucede que la dominación del hombre hacia la mujer todavía goza de muy buena salud. Y esto es cierto, y esto está mal. Y también dijeron las mujeres, ¿saben qué? Lo personal es político. Y tenemos problemas de violencia, especialmente en los lugares más privados y más íntimos. Y el feminismo se atrevió a cuestionar el poder masculino en su propia casa. Estoy hablando de la violencia de género. En la actualidad, existen algunos grupos feministas que consideran que se ha iniciado una cuarta ola,
que a diferencia de las otras corrientes, esta se caracteriza por la concepción del feminismo como un movimiento de masas y de conexión intercultural. Pero ahora bien, ¿cuáles son los principales reclamos del movimiento feminista? El primero es la violencia de género. Según la ONU, una de cada 3 mujeres ha sufrido de violencia sexual o física por parte de personas cercanas a ellas. De esa cifra, 150 millones son niñas menores de 18 años y cada día mueren 137 mujeres a manos de su pareja o de un miembro de su familia. La segunda es la desigualdad económica. Según ONU Mujeres, se estima que a las mujeres se les paga un 23% menos que los hombres por un trabajo de igual valor. Esta brecha salarial empeora para afrodescendientes, inmigrantes y las madres. Y la tercera, aunque existen muchas más, es sobre los derechos sexuales y reproductivos. La ONU estima que el 43% de las mujeres del mundo de entre 15 y 49 años no puede decidir de manera autónoma sobre su salud reproductiva, sus relaciones sexuales o el uso de anticonceptivos. Los matrimonios forzados o los matrimonios infantiles siguen siendo una práctica habitual en decenas de países y cada año 12 millones de niñas son casadas antes de llegar a la edad adulta. Para las feministas, lo ideal es que no exista ningún movimiento. Quizás sería entonces posible imaginar un momento en que no sea necesario el feminismo también, que no sea necesario volverse feminista. Sería el momento ideal. Es decir, un momento en el que el tema de inequidad, de desigualdad y de violencia de género ya no existan, pues sí, de cierta forma es un poco como el proyecto del feminismo sería que ya no hubiera ese momento y en ese momento pues ya el feminismo se ve algo como algo que pasó en la historia y que no necesita seguir sucediendo. La lucha por la igualdad de derechos que promueve el movimiento feminista ha sido larga y complicada. Una lucha que en sus inicios fue llevada por mujeres en particular y que con el paso de los tiempos se fue convirtiendo en un colectivo. Sin embargo, la estigmatización del sistema patriarcal al feminismo se ha posicionado como su peor enemigo. Desde la científica polaca Marie Curie a finales del siglo XIX. María hace 2 grandísimas contribuciones para la historia de la ciencia. Pasando por la pintora mexicana Frida Kahlo a mediados del siglo XX. En lo plástico, Frida aporta visibilidad a temas tabú aún ahora, como el aborto, la sexualidad, la lactancia y la maternidad. Y llegando hasta la activista norteamericana Tarana Burke. Les digo que somos más fuertes juntas y que este es un movimiento de supervivientes y defensores. El movimiento feminista a lo largo de su historia siempre ha tenido grandes mujeres representándolas que llevan en sus espaldas la lucha contra el sistema patriarcal. El patriarcado es un sistema cultural en el que lo masculino tiene supremacía sobre lo femenino. De esta manera, lo femenino queda en un segundo plano. En la actualidad, estas luchas individuales han evolucionado a luchas colectivas, que aunque cada una tiene diferentes matices a través de las condiciones sociopolíticas en cada nación, igual se enfrentan a un mundo que se esfuerza con menospreciarlas hasta reprimirlas moral, profesional y sexualmente. Estas estampas a nosotras las mujeres nos acompañan toda la vida. Son experiencias que están marcadas por una serie de roles y estereotipos de género que nos impone la sociedad. Porque somos parte de una estructura que no solo normaliza y tolera ciertas conductas, sino que impone una valoración de la sociedad en código patriarcal. Y también un sistema que a través de la televisión intenta convencer a la sociedad de que el abuso del cual puede ser víctima una mujer es igual al de un hombre. ¿Se acuerdan de la mujer que caminó por las calles de Nueva York y recibió piropos que en algunos casos fueron considerados como insultantes? Bueno, pues ahora un hombre salió a hacer el mismo experimento y como nos dice Blanca Rosa Vilches, la reacción de las mujeres al ver a un hombre atractivo caminar por la calle les sorprenderá. Y si poner a un hombre como víctima del sistema patriarcal no cuela, lo convierten ahora en víctimas del feminismo. Enfrentar a hombres y mujeres es insensato. No se trata de enfrentar a mujeres contra hombres, ni hombres contra mujeres, evidentemente. Se trata de eliminar el machismo, venga de un hombre o de una mujer.
Y la verdad es que uno de los principales problemas que presenta el movimiento feminista para combatir el sistema patriarcal es el tabú hacia su derecho de decidir sobre sus cuerpos. Pero porque los cuerpos de las mujeres y todo lo que tiene que ver con nosotras sigue siendo esa gran ausencia. Es imposible hablar de cualquier cosa que nos pasa a nosotras, pero de las cosas que nos pasan de verdad, como que te duelen los ovarios, que se te noten los pezones, que necesites un Tampax, o que tú así no tienes un orgasmo, o que tú así no quieres tener relaciones sexuales, y que sea tan problemático, pero no ya en términos de la persona que tienes enfrente, sino que se genera un problema político de primer orden en el país. Una situación que, de mantenerse así y según la ONU, la igualdad de género se alcanzará dentro de 300 años, dilatando cada vez más las reivindicaciones feministas y postergando a toda una generación de mujeres cis, trans y no binarias a consolidar su libertad. Si retrocedemos al momento en que empezó el movimiento feminista a la actualidad, los cambios son muchos. Sin embargo, la revolución que busca el feminismo de cambiar el sistema patriarcal y la estigmatización a cualquier lucha que exija justicia y un mundo donde exista igualdad, tanto para hombres como mujeres en todos los ámbitos, es un cambio que depende de todos nosotros. Con esto le ponemos el detalle al contexto. Buenas noches y volvemos contigo, Carlos. Muy buenas noches, Alejandro. Muchísimas gracias por este repaso, por los desafíos, también por esta historia que envuelve la celebración del Día Internacional de la Mujer. Importante este detalle. La Organización de las Naciones Unidas ha dicho que pasarían 300 años, 3 siglos, para poder llegar a una igualdad entre géneros, entre hombres y mujeres, lo cual significa poner en relieve que la situación es bastante complicada. Bueno, dicho esto, corresponde hacer nuestra primera pausa en esta emisión del Mundo en Contexto, recordando como siempre mis puntos de contacto en Twitter y en TikTok. Me puedes conseguir como @soyarellán, en Instagram como soy Carlos Arellán y en Facebook como Carlos Arellán. Nos vamos a la pausa con música, con un video de la cantante chilena Nicole Natalino, integrante de Kudai, quien arribó a los 34 años de edad. Termina este material y a la pausa.